Chequeo y funcionamiento del equipo HC1. Chequeo. Para verificar la correcta instalación de la máquina y su funcionamiento, se encenderá la máquina con el interruptor general. A continuación, se abrirán las llaves de paso del agua y el mando general de entrada de agua de la máquina a su posición máxima. Seleccionaremos la temperatura adecuada con el mando de regulación de temperatura a 38 grados centígrados y giraremos la llave seleccionando preparación. Variaremos el caudal para verificar su correcto funcionamiento. A continuación se colocan los tubos de irrigación y evacuación en la máquina y en la cánula. Giraremos la llave de preparación a irrigación, comprobando que el agua fluye desde la espiga de irrigación. Colocaremos la llave en llenado y observaremos que el agua empieza a llenar el tubo visor. Con el fin de chequear la alarma de presión, obturaremos el tubo de irrigación hasta que la presión alcance 100 milibares, de forma que la máquina no deje que la presión sea superior a esta. Con el fin de chequear las alarmas de temperatura, llevaremos la temperatura por encima de 40 grados centígrados y por debajo de 22 grados centígrados para comprobar que la citada alarma actúa deteniendo la irrigación. Con la irrigación activada, comprobaremos que, con la palanca en posición cerrado, la irrigación se para, dejando de fluir agua. Con la irrigación activada, se comprobará el funcionamiento de la función de oligoelementos por gravedad, así como la de introducción de oxígeno u ozono. Una vez comprobados todos estos elementos, retiraremos los tubos de irrigación y evacuación y colocaremos el flexible de limpieza. A continuación, se llenará el depósito del desinfectante. Con la llave en posición de descarga, abrir la llave de paso de limpieza y comprobar que dicha opción funciona correctamente. Con la llave de limpieza en posición cerrado y la llave de paso en llenado, abriremos la llave del desinfectante, permitiendo el paso del mismo hasta llenar el tubo visor. Girando la llave de descarga, finalizaremos la comprobación de la máquina, observando que la evacuación es correcta. Funcionamiento. Se encenderá la máquina con el interruptor general. A continuación, se abrirán las llaves de paso del agua y el mando general de entrada de agua de la máquina a su posición máxima. Seleccionaremos la temperatura deseada con el mando de regulación de temperatura y giraremos la palanca hacia la posición de preparación. También regularemos el caudal de agua con el que se quiere trabajar y esperaremos a obtener la temperatura seleccionada. La camilla donde el paciente debe tumbarse debe situarse entre 3 y 5 centímetros por encima de la entrada de residuos. Una vez el paciente está situado, abriremos el kit de irrigación compuesto de tubo de irrigación, tubo de evacuación, cánula, obturador y lubricante. A continuación, introduciremos la cánula impregnada de lubricante en el recto del paciente. En este caso utilizaremos un globo a modo de colon. Seguidamente se conectarán los tubos de irrigación y evacuación a la cánula y a la máquina. Giraremos la palanca de preparación hasta la posición de irrigación para que el agua comience a fluir hacia el paciente y la palanca en posición de llenado para introducir agua en el colon. Posteriormente se girará la palanca a la posición de descarga para evacuar los residuos del colon cuando lo estime oportuno el paciente o el terapeuta. Hay que tener en cuenta que si la temperatura excede de 40 grados centígrados o es inferior a 22 grados centígrados, el equipo detendrá automáticamente la irrigación. A su vez, la máquina no permitirá trabajar con una presión superior a 100 milibares. Las tomas de oligoelementos, ozono u oxígeno permiten introducir estos elementos en el colon, complementando así la sesión. Una vez finalizada la terapia, será necesario retirar y eliminar la cánula y los tubos de irrigación y evacuación con el fin de realizar la limpieza y desinfección del equipo. Para ello, conectaremos el flexible de limpieza y con la palanca en posición de descarga, giraremos la llave de limpieza para eliminar posibles residuos que haya en la parte inferior del tubo visor. Posteriormente, con la llave de limpieza en posición de cerrado, pondremos la palanca en posición de llenado y giraremos la llave de desinfectante, permitiendo que éste entre hasta cubrir entre 1/3 y 1/2 del tubo visor, llenándose así el tubo visor con el mismo. Una vez hecho esto, dejaremos actuar la mezcla durante 15-20 minutos
para a continuación descargar el tubo visor y aclararlo utilizando la función limpieza.